Buenas, vamos a continuar con los experimentos. Experimento 2, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a agregar una variable eh, de tipo categórico. O sea, una numérica y una categórica. O sea, el experimento es básicamente igual al anterior, pero agregamos una variable categórica. Entonces, si comenzamos, bueno, agregar una variable categórica en el modelo lineal ya lo conocemos, es bastante sencillo, no hay que hacer dummies ni nada por el estilo en R por lo menos. Entonces agregamos, esta sería la variable a predecir, la masa del pingüino, digamos la masa corporal del pingüino versus largo del pico, profundidad del pico, largo de la aleta o longitud de la aleta y el sexo que sigue es categórica. Esto ya lo conocemos. Definimos el modelo, lo entrenamos en el dataset de train, perdón. Bueno, acá quitamos el coeficiente. Bueno, acá básicamente estoy haciendo lo mismo que antes, quito los coeficientes que no son significativos. ¿Qué pasa? Acá, veamos. Acá hay una pequeña diferencia con el experimento anterior. Por eso agregué todas las variables numéricas. Y vemos que el haber agregado la variable sexo hizo que la profundidad del pico se vuelve una variable significativa para predecir la masa corporal. Entonces, por eso no fui directamente a agregar solamente la longitud de la aleta. Entonces, agregamos todas las variables de nuevo más el sexo. El sexo, como vemos acá, se transforma en una variable, en un coeficiente, perdón, para el sexo masculino. El coeficiente para el sexo femenino está como variable basal está incorporada en el intercept. Por eso acá vemos sexo masculino nada más y no variable el coeficiente para sexo únicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Acá vemos que esta variable, el largo del pico no es significativa, así que la vamos a quitar, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, quitamos la variable, volvemos a hacer el summary y ya vemos que todas las variables son significativas, podemos ir hacia adelante, digamos continuar, a ver si comparamos el R cuadrado ajustado, a ver qué vemos. 0,8311 contra 0,8319. Bueno, acá pareciera que aumentó un poco, ¿no? Sí, aumentó el R cuadrado ajustado, se mantuvo prácticamente igual. Y eso que quitamos una variable, ¿no? Y el R cuadrado obviamente se mantiene igual porque la variable que sacamos no era significativa para explicar la masa corporal, entonces no aportaba, digamos, variabilidad, no aportaba explicabilidad, ¿no? Pero bueno, continuando, ahora sí vamos al modelo bayesiano, no voy a entrar mucho en detalles eh, de cómo definirlo, ya lo hablamos en el video anterior, ¿no? Pero acá hay una sutil diferencia, y es que al agregar una variable categórica, tenemos que tener en cuenta el tema de la categoría basal. Como vimos, si vemos el modelo anterior, no hace, o sea, básicamente no hay forma o el modelo no tiene forma de establecer lo que es una categoría basal en su definición. Entonces lo que hicimos antes de pasarle los datos al modelo es hacer esa separación. ¿Cómo? Ahora vamos a... Acá está, número 2. Entonces lo que hacemos es construir una matriz donde se le puede pasar la fórmula, al igual que el modelo lineal múltiple. Se le puede pasar la fórmula y bueno, se le pasan los datos y lo que hace es generar una matriz donde tenemos, como se puede ver acá, la columna del sexo masculino y ya tiene, ya lo que hace es llevar el sexo femenino al intercept. Entonces ya tenemos las variables definidas como para pasárselas al modelo bayesiano, que no entiende lo que es una categoría basal. Por eso hay que hacer este paso anterior. Entonces, bueno, hacemos esa transformación, digamos, del set de entrenamiento y de test en estas matrices. Y a continuación el paso es básicamente el mismo. Lo que hacemos es pasarle al modelo el número de observaciones. Acá le pasamos el número de coeficientes también, ahora vamos a ver por qué.
le pasamos como siempre la columna que tiene los datos de la masa corporal, y acá hay una diferencia, que es que le pasamos directamente la matriz con todas las variables. Veamos acá la definición del modelo, ¿no? Entonces acá vemos que en los datos hay una pequeña diferencia donde tenemos las variables del modelo es una matriz, ¿no? Donde tenemos como filas el número de observaciones y como columnas el número de coeficientes, como vimos acá. Se le pasa básicamente esa misma data. Y después tenemos acá el vector de lo que sería los datos a predecir, básicamente a ajustar, que es igual de largo, digamos, el vector, o sea, del tamaño del vector es el número de observaciones y la matriz es el número de observaciones por el número de coeficientes, eso nomás. Y después acá en los parámetros también hay una diferencia porque beta ahora es un vector, no son variables separadas, ¿no? Es un vector de tamaño el número de coeficientes que le vamos a pasar, que en este caso son 4. Y bueno, después definimos la variable sigma. Bueno, y ahora cuando definimos el modelo, tenemos de esta manera definimos las distribuciones de las variables aleatorias de los parámetros. A cada posición del vector se le asocia con una distribución donde, bueno, acá lo comenté, digamos, donde el intercept es el beta 0 más el sexo, la categoría basal del sexo femenino. Y bueno, acá tenemos los betas correspondientes a las demás variables. Acá está sexo masculino y las otras dos numéricas. Y bueno, acá definimos la variable aleatoria con distribución exponencial para la varianza. Hasta ahí no tenemos esos pequeños cambios, y acá la likelihood tiene una definición más matricial, digamos, donde se multiplica la matriz X por el vector beta, y eso sería la media de la distribución de la variable aleatoria Y. Y bueno, después tenemos sigma, que ya lo habíamos visto, definido acá. Bueno, acá nada, no voy a entrar en detalle del número de iteraciones, porque básicamente lo que busqué es que el modelo ajuste bien los parámetros. Así que bueno, acá como siempre vemos ¿cómo se llama? La evolución de las cadenas, digamos, de las probabilidades a priori. Y bueno, acá comparamos los coeficientes, ¿no? Los coeficientes de la regresión lineal múltiple contra los de la bayesiana, y vemos que hay algunos, se acerca bastante, digamos, ¿no? Menos 1867 contra 1912, menos 93 contra menos 93, hay una diferencia muy chica, 37 contra 36, y acá vemos 533 contra 533. Bueno, acá vemos que está incluida la categoría basal, y los valores son parecidos, digamos, ¿no? Acá vemos el valor de sigma, que también es un parámetro que estima el modelo bayesiano. ¿Y ahora qué hacemos? Comparemos, básicamente, aunque vemos diferencias en los coeficientes, no parecen muy grandes, vamos a compararlos en validación, como siempre, ¿no? El modelo lineal contra el bayesiano. Vamos a ver cómo les va en validación. Y vemos, o sea, cómo les va prediciendo en test. A eso me refiero. Y hay algunas diferencias. El MAE difiere un poco, si bien estos valores son muy altos. O sea, si pensamos en lo alto que son los valores, la diferencia no es tan grande. Pero sigue ganando la regresión lineal. Como siempre, yo acá no puse un número de iteraciones bastante bajo. Podría haber aumentado las cadenas y el número de iteraciones, y podría haber ganado con la bayesiana, pero no era el objetivo. El objetivo es mostrar que el ajuste es prácticamente el mismo, que en test les va prácticamente igual a los dos modelos, y acá vemos el ajuste gráficamente, no hay diferencia, están completamente solapados, o sea que el ajuste es
prácticamente igual. O sea, acá lo que hice es, como para variar un poco, ver el ajuste en test. En el anterior hice el ajuste en train porque quería ver que básicamente cómo ajustaban a los datos, cómo se ajustaba a los datos. Acá básicamente sí, el gráfico es el mismo en train, pero quería ver también en test, mostrar esa diferencia. Bueno, vamos con ya que está, vamos con el experimento 3. Bueno, y en este experimento la diferencia, o sea, sería el experimento 1, digamos, donde tenemos una regresión con una regresión simple, con una variable numérica, versus una regresión bayesiana también simple. Y lo que vamos a hacer es ahora entrenar contra un dataset donde vamos a introducir outliers y vamos a ver cómo se comportan ambos modelos. Entonces agarramos y decimos, bueno, vamos a graficar la masa corporal contra el largo de la aleta, que esta sería nuestra variable predictora, y vemos que hay una clara relación lineal positiva. Acá muestro el ajuste para que sea más evidente la relación. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es, para masas corporales que estén entre 5.400 gramos y 5.700, en esta, más o menos por acá, vamos a introducir outliers. Lo que vamos a hacer es tomar el tamaño de la aleta y multiplicarlo por por su mismo tamaño, digamos, normalizado con un valor random, eh, siguiendo la distribución normal entre 0,1 y 0,2. Y ahí vemos que estamos introduciendo los outliers. No quise ponerlo justo acá para no hacer un apalancamiento muy grande, pero básicamente esto tiene mucha palanca. Hay un leverage importante cuando ajustemos el modelo y acá se puede ver. Bueno, acá estoy ajustando el modelo lineal, sería simple. Acá, como habíamos visto en el experimento 1, es todo significativo para explicar la masa corporal. Y hagamos una comparación de la regresión lineal que calculamos en el primer experimento, que era entrenado con datos sin outliers, y ahora la misma regresión pero con outliers. Y lo que vamos a hacer es hacer un plot. Vamos a plotear los datos que tienen outliers para que se vea el ajuste. Entonces acá vemos el conjunto con los outliers que acabamos de introducir y vemos la regresión lineal con outliers, que es esta acá. Se ve claramente que hay un leverage bastante importante porque son outliers que no están cerca de la media de los datos, por eso producen tanto apalancamiento, están muy alejados de la media. Y acá vemos la regresión lineal sin outliers, que vemos que sigue la línea de la relación que hay entre las variables, ¿no? Sigue la línea de los datos. Entonces, ¿qué pasa si ahora utilizamos una regresión robusta? Vamos a usar la regresión robusta que viene en el paquete más. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué diferencia hay. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué sucede? Y acá vemos que la regresión robusta le va bastante mal también. Gráficamente pareciera que fuese exactamente igual el ajuste, pero en realidad no. A la regresión robusta le va un poco mejor que a la lineal clásica. Y acá lo vemos, o sea, si comparamos la robusta contra la clásica, eh, eh, comparamos el ajuste, no lo estamos comparando en test cuál es. Lo que queremos ver acá es el ajuste en train con outliers. Y vemos que B sería acá la robusta. La robusta tiene un error menor que la clásica. Eso te está diciendo que la robusta, en algún sentido, ajusta mejor, ¿no?, a los outliers, lo cual no sería muy bueno. Sí, ¿no? Es la robusta. Sí. Pero también lo que vemos es que, si bien se ajusta bastante al dataset de train y el modelo simple no, le termina yendo mejor que el modelo de regresión clásica. O sea, el modelo robusto le termina yendo mejor que el clásico, por lo menos acá en el MAE. Esto está ordenado por MAE, digamos, no por root mean square error.
le termina yendo un poquitito mejor a la robusta. O sea, para hablar en general, la robusta es la que termina teniendo mejor resultados en test. Y acá básicamente son outliers tan severos que hasta la robusta es afectada por el leverage. Pero en train, perdón, en test le sigue yendo bien, por lo menos calculando el error con el MAE, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si usamos el mismo modelo que usamos en el experimento 1 el bayesiano? ¿Qué le pasa? Vamos a ver. O sea, es el mismo modelo, no cambió nada. Acá vemos el ajuste de los parámetros, como siempre. Y veamos, comparemos ahora los coeficientes de la regresión robusta contra la bayesiana. Vemos que hay una diferencia, pero se acerca bastante a la regresión bayesiana. Como siempre, se puede iterar más y ajustar esto mucho más. Y vemos que le sucede en test. A ver, si comparamos la regresión robusta contra la bayesiana, que vemos acá que la regresión robusta le gana a la bayesiana. Considerablemente le gana por 3 puntos en el MAE. ¿Por qué? Porque esta regresión bayesiana está siendo afectada por los outliers. Entonces por eso la regresión robusta tiene mejor performance en test. Y si acá mostramos gráficamente el ajuste de la regresión bayesiana con outliers versus la regresión robusta, vemos que a los dos los afectan mucho los outliers. Acá lo vemos en el conjunto original. Lo puse como para que se vea que se desvía muchísimo de los datos. Podría haberlo puesto en el conjunto que tiene outliers, ¿no? Pero a los fines prácticos creo que se entiende lo mismo. O sea que hasta acá lo que vemos que la regresión robusta y la regresión bayesiana, que no tiene en cuenta, bueno, que no tiene en cuenta los outliers, los dos, a las dos le va muy mal, digamos, tienen mucho leverage. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Qué podríamos hacer con la regresión bayesiana para mejorar esto? Bueno, uno de los enfoques que se puede hacer es cambiar la likelihood. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que ahora, digamos, con la normal, antes teníamos acá una probabilidad, una distribución normal. Lo que sucede con la... A ver si se puede... Tenía acá... O sea, lo que sucede con la distribución normal es que la distribución normal le va a asignar probabilidades muy bajas a los outliers. Y eso va a producir, ¿qué va a pasar? Va a producir que esas probabilidades bajas de likelihood, al multiplicarlas por las prior, baje el valor de por las prior, baje el valor de las posteriores, y eso produce que en la siguiente iteración la prior tenga un valor que sea totalmente distinto, o una distribución tenga una forma, digamos, totalmente distinta a la que tenía en el paso anterior. O sea, va a afectar mucho, valores bajos de la likelihood van a afectar mucho a la posteriori, digamos, ¿no? El problema es ese. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Para mejorar eso, digamos, para tratar de mantener estable la probabilidad de la likelihood y que no sea afectada por outliers, lo que se hace es utilizar una distribución que tenga colas pesadas, o sea, distribuir la probabilidad hacia las colas. Entonces, en el caso de la distribución de la likelihood, los outliers van a seguir teniendo probabilidades, o sea, los outliers no, sino la likelihood va a seguir teniendo probabilidades altas en caso de outliers y no va a disminuir el valor de las priors. Entonces se va a mantener mucho más estable en valores más altos.
Para eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos usar una distribución tdstudent, que lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, la tdstudent, acá podemos ver que eh, dependiendo de los grados de libertad que usemos, podemos darle forma a esa distribución básicamente. Acá, por ejemplo, para un grado de libertad vemos que es una distribución que tiene colas bastante más pesadas. ¿Sí? Y a medida que vamos aumentando los grados de libertad, la distribución se va pareciendo más a una distribución normal. Nosotros lo que buscamos es que tener colas pesadas, entonces le vamos a poner valores bajos de, de grados de libertad. Entonces, si volvemos acá, lo que podemos saber acá es que utilizamos 2 grados de libertad, que es un valor bastante bajo. Y básicamente el ajuste, usamos el mismo ajuste, ¿no? Pero cambiamos acá la likelihood. ¿Y qué vemos? Fuera, bueno, acá como... acá voy a explicar esto que es importante. Por algunas cuestiones de la vida necesité poner distribuciones a priori muy informativas para obtener un buen ajuste y parecer hacer que los coeficientes sean muy similares. Yo ahora lo que voy a hacer es comparar contra la regresión lineal sin outliers. Ese es mi fin, ¿no? Que el ajuste de la bayesiana sea prácticamente igual o muy similar a la regresión lineal sin outliers, ¿no? Ese es mi fin, que los outliers no le afecten al modelo bayesiano. Entonces, para eso lo que hice es, conociendo, esto ya es conocimiento del dominio, sería el conocimiento que yo tendría del dominio, conociendo el dominio, ajusté a valores muy cercanos de los parámetros de la regresión simple y les puse una varianza muy chica, porque yo ya sé que los valores están muy cercanos a estas medias. Y vamos a ver, por esa cuestión, acá vemos que hay una varianza muy chica, o sea, acá converge muy bien. O sea, las diferencias de valores son muy chicas, está siempre cerca del mismo valor. Lo mismo sucede con los otros parámetros. Y acá vemos que los coeficientes dan muy bien, básicamente por lo que les dije, o sea, básicamente son los mismos. Esto va a hacer que tengamos un buen ajuste. Y ahora lo que hacemos es comparar cómo les va a los dos modelos, al modelo lineal del primer experimento, sin outliers, contra el modelo bayesiano, que ahora sí tiene en cuenta los outliers. Podríamos decir bayesiano robusto, llamémosle así. Vemos que la diferencia o sea, la diferencia del MAE es baja, bastante baja. La diferencia del root mean square error, si bien es considerable, al ser los valores tan altos, podemos decir que es una diferencia que es baja también. Y ahora comparamos los ajustes y bueno, vemos que prácticamente son iguales. Esto se podría seguir ajustando más y podríamos llegar a tener un ajuste prácticamente igual que la regresión simple sin outliers, ¿no? La recta roja es la regresión, modelo de regresión lineal simple, simple porque tenía una sola variable, sin outliers, y después la regresión bayesiana, que sería también simple, pero con outliers. Y vemos que lo que vemos es que haber cambiado la distribución de la likelihood a una tdstudent con colas pesadas ayudó bastante a disminuir el leverage. Yo diría mucho, ayudó muchísimo a disminuir el leverage que tienen estas observaciones atípicas. Bueno, en el siguiente video vamos a ver el experimento 4 y un video más, y el 5 creo. Vamos a hacer 2 videos más. Bueno, hasta luego.